Hola Johanita, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, mija. Espero que estés bien y que Felipito esté bien también. ¿Ok? Fernandinho, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Qué bueno que, qué bueno que ya estás ahí. ¿Ok? Aleluya. Hola Melissa, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es un grato honor y un hermoso privilegio. Aleluya. Hola, Pastor Julio, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hola, mi Pri. Qué bueno que estás ahí, mi amita. Martita, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Hola, Junior. Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte, Junior. Hola, Angie. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mija? Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Hello, Marisol. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hola, Telmita. Dios te bendiga. Débora González, me da tanto gusto. Dios te bendiga. Noé Quituari, Dios te bendiga. Amigo Getanabela, Dios te bendiga. Wanda, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué bueno saludarles. Dios les bendiga. Aleluya. Prima Carmina, Dios te bendiga, Rosita. Qué gusto saludarte. Bien. Bienvenida al grupo. Qué bueno que estás ahí. Vicky, cuídate mucho, Vicky. Dios te bendiga. Aleluya. Hermana Jessica Bustamante, Dios te bendiga, buenas tardes. Sí, mi cumpleaños fue precioso, muchas gracias. Hello, Pastor Jason Poole. I love you, man. God bless you. Thank you, thank you, thank you, thank you. There is a lot of people from the Amazon jungles that are watching me preach right now. And whenever I mention your name, my goodness, they went crazy. They love you, Pastor Jason, and I love you too. God bless. Maite, Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarle. Aleluya. Hola, Josué, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oh, gloria al nombre de Jesús. Veridiana, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. You mean leftovers? Leftovers for cake? Yes. Absolutely. We do have some leftovers. I'm going to have to put it in the freezer and eat it little by little, especially when you're trying to get rid of some extra weight. It's not good to eat it all at once. So, but we definitely have some leftovers.
Oh, muchas gracias, pero cuando nomás pueda, congrégate, ¿ok? Hola Pamelita, me da tanto gusto saludarte. Quiero que sepa que estoy orando por tu hija y también por ti, ¿ok? Ah, Luis Pedro y Jocelyn. Oh, my goodness. Luis Pedro y Jocelyn. Ah, Luis Pedro y Jocelyn. Sí, sí, con mucho gusto. Luis Pedro y Jocelyn. Am, ¿Cuál es el apellido? Luis Pedro y Jocelyn. Y Luis Pedro está en el intensivo. Oh, bendito, 29 años. Con mucho gusto, prima, vamos a estar orando. Ah, ok, claro que sí, vamos a estar orando. Ok, tía Blanca, Dios te bendiga, me da gusto saludarte. López Brand. López Brand. Gil Aaron. Mira, Aaron, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Me da tanto gusto saludar a mis hermanos de Appleton, Wisconsin. Salúdame a tu esposita y a tus hijos, a Christian. Les bendigo con todo mi corazón. Me da tanto gusto ver que están ahí conectados, mi amigo y hermano. Qué bueno saludar. Por favor, anoten, mis queridos guerreros de oración. Por favor, anoten el nombre de Luis Pedro y Jocelyn López Brand. Me están contando que el hermano Luis Pedro está en ICU, en cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos, con problemas del COVID. Por favor, oremos por ellos si fueran tan amables. ¿Ok? Sigamos orando por mi primo Marlon Mazariegos Álvarez. Él es el hijo de mi tía Vilma, una mujer fiel al Señor y al ministerio. Él está internado en el intensivo en el hospital y necesita un milagro, ¿ok? Un milagro hepático, por favor, si fueran tan amables. Valdemar, muchas gracias por tu regalo, por tu ofrenda. Dios te bendiga. Y la verdad es que sí, hemos celebrado lindo. Hemos tenido un buen tiempo. Es que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido tan fiel con nosotros. Abraham, te quiero mucho. Dios te bendiga. ¿Ok? Así es que, ok, entramos a la palabra del Señor entonces. Hoy estamos comenzando el capítulo 8. Carmencita llegó justo a tiempo. A Juan Manuel Paniagua. ¿Qué le pasó a Juan Manuel Paniagua? Por favor, escriban este otro nombre también. Juan Manuel Paniagua. Está teniendo un problema en su sangre. Ok. Por favor, les suplico, oren por el hermano Juan Manuel Paniagua, que también está muy grave, me están diciendo. Por favor, escríbalo, especialmente a aquella persona que les gusta unirse con nosotros en la oración. Hágalo, por favor, si fuera tan amable, ayúdenos. Ok, entramos a la palabra del Señor. Tiene una infección. Juan Manuel Paniagua tiene una infección en la sangre. Ok, con mucho gusto vamos a estar orando. Ok, gloria al Señor. Vamos entonces a entrar a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema, fíjese, hoy vamos a hablar sobre el tema, el asombroso poder de Jesús para limpiar. El Señor Jesús tiene un poder glorioso, un poder maravilloso para limpiar nuestras conciencias, dice la palabra del Señor, de toda obra muerta.
¿ok? Y hoy vamos a estudiar, hoy comenzamos una nueva serie, pero de eso le voy a explicar en un momento. Por favor, yo le agradezco con toda mi vida y le admiro y le felicito y le tengo que aplaudir por mantenerse fiel escuchando la palabra del Señor, ¿ok? Eso es lo más glorioso y lo más precioso que nos puede suceder, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Me entiende? Y qué lindo que está aquí, porque hoy estamos dando inicio a esta nueva serie en los capítulos, en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, y vamos a estar hablando sobre 10 milagros de Jesús en esta serie, ¿ok? Estos 10 milagros que se registran en el capítulo 8 y capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, siguen justamente después del Sermón del Monte, de Jesús, el Sermón del Monte que enseñó Jesús y que nos registran los capítulos 5 y 7, del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Y estas dos secciones están conectadas, ¿ok? Si usted toma todo, si usted lo toma todo, el Mateo capítulo 5 al capítulo 9, usted se va a dar cuenta, es una sección de la Escritura que enfatiza el poder y la autoridad de Jesús. Entonces los capítulos del 5 a 7 presentan la enseñanza autorizada de Jesús a través del Sermón del Monte. Los capítulos 8 y 9, vamos a ver que ahí presentan 10 milagros que demuestran el poder de Jesús. Fíjese que en Mateo capítulo 4, versículo 23, Jesús resumió, Mateo resume el ministerio de Jesús de esta manera. Dice esto, oiga lo que dice Mateo 4, 23. Jesús recorrió Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad entre la gente. Pero yo quiero que usted se dé cuenta en el énfasis, que se dé cuenta en el énfasis que está en enseñar, en predicar y en sanar. ¿Ok? Usted y yo ya hemos visto en las enseñanzas del Sermón del Monte, en los capítulos 5 y capítulo 7, y hoy estamos metiéndonos en una nueva serie, en la que vamos a ver 10 ejemplos del poder glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús, que está ahí relatado en los capítulos 8 y 9. ¿Ok? Fíjese que estos 10 milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento, Satanás, la naturaleza y el pecado. ¿Ok? Ahora bien, no todo son solo milagros en estos capítulos. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que los 10 milagros están intercalados con 4 diálogos que Jesús tiene con diferentes grupos de personas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, del versículo 18 al 23, vamos a ver cómo el Señor intercala un diálogo con 2 aspirantes a ser discípulos. ¿Ok? En el capítulo 9, del versículo 9 al 13, ahí Jesús intercala un diálogo con los fariseos. En el capítulo 9, del 14 al 17, él intercala un diálogo con los discípulos de Juan el Bautista. Y en el capítulo 9, versículos 35 al 38,
Intercala un diálogo con sus propios discípulos, con los discípulos de Jesús. Entonces los milagros se centran en el poder de Jesús. Y todos los diálogos tienen que ver con el discipulado. ¿Ok? Así que estos 10 milagros y estos 4 diálogos presentan a Jesús como el Hijo de Dios autorizado, que no solo predica las buenas nuevas del reino de Dios, sino que demuestra a través de los milagros, a través de su poder, y nos llama a seguirlo como sus discípulos. Hoy vamos a leer, vamos a detenernos en 4 versículos. Y quiero que mire, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Mire lo que dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús, y he aquí que vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, hoy nos acercamos una vez más a ti, Señor, apelando a tu gracia, a tu misericordia, a tu gran favor. Te pedimos, Señor, que eches fuera de este lugar, Señor, cualquier espíritu que sea contrario a ti. Queremos concentrarnos, Señor, en tu palabra. Queremos concentrarnos en lo que tú quieres indicarnos que hagamos en esta fase, en esta época, en este tiempo, en esta etapa de nuestra vida. Te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Amén y amén. ¿Ok? Dice la Biblia que cuando Jesús vino predicando las buenas nuevas del reino. ¿Ok? El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se extiende a todos los ámbitos, como lo demuestra el poder de Jesús en sus milagros sobre la enfermedad, Satanás, el sufrimiento, la naturaleza y el pecado. Fíjese que los milagros de Jesús nunca se hicieron para su propio beneficio, sino solo para el beneficio de los demás. Y usted y yo encontramos un triple propósito para los milagros de Jesús en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, los milagros de Jesús demostraron su compasión por las personas al sanarla y liberarles del poder de Satanás. En segundo lugar, los milagros también los revelaron como el Mesías en el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, que hablaba de los milagros que el Mesías haría cuando viniera. Y en tercer lugar, los milagros de Jesús también enseñaron verdades principales, ya que cada milagro fue diseñado para enseñarnos algo sobre el pecado y la salvación y nuestra
relación con Dios. Los primeros 3 milagros que Mateo describe acá en los capítulos 8 y 9 son todos milagros de sanidades. Y fíjese que estas 3 curaciones, estas tres son curaciones de tipo personal. Pero cuando hablo de personal me refiero a milagros que eran poco probables que la gente hubiese podido resolver eso o encontrar una cura en su fuerza o valiéndose de la ciencia y de los recursos que habían en aquel entonces. En estos 3 milagros, a Jesús sana a un leproso, a un gentil y a una mujer. Los leprosos, los gentiles y las mujeres eran todos despreciados por el pueblo judío de la época. Óigame lo que le estoy diciendo. Los leprosos, los gentiles y las mujeres son ejemplos de personas a las que no se les permitió participar plenamente en la adoración en el templo. Oh, no. ¿Por qué? Porque el Señor le había hablado a Moisés y le había dicho: ningún varón en el cual haya defecto se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y sin embargo, estos 3 milagros fueron receptores del poder misericordioso y milagroso de Dios cuando Jesús los sanó de sus enfermedades. Y yo quiero que usted y yo hoy veamos el primero de estos milagros que tiene que ver con una curación. Y acá, la curación de Jesús se da en la vida de un hombre que está infectado con lepra. Entonces, la pregunta sería: ¿de qué se trata el milagro de hoy en particular? Bueno, la curación del leproso muestra especialmente que el Jesús que tú sirves, al Jesús a quien tú le entregaste tu corazón, del Jesús del que estás queriendo aprender todos los días por su palabra, aquel que te dijo que pongamos nuestra confianza en Él, el que nos dijo que tiremos toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Estoy hablando de Jesús, el que tiene poder para limpiar cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación. El Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, tiene poder para limpiar. Tiene poder para limpiar el pecado. Oh Dios mío, la sangre bendita del Cordero de Dios. El Señor Jesús tiene poder para hacer el milagro que tú necesites. ¿Ok? Pero estamos hablando de un leproso que era considerado inmundo, porque tenía el problema de algo que en aquel entonces era una enfermedad muy contagiosa. Entonces, el primer milagro o el primer punto es que Jesús tiene el poder para limpiar. Y eso es lo que vemos ahí en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Ok? Pero, entonces, ¿de qué se trata este milagro de hoy en particular? Bueno, nos habla de la curación, de la sanidad del leproso, que muestra especialmente que Jesús tiene poder para limpiar. Aleluya. Dice la palabra del Señor que grandes cantidades, grandes multitudes de personas siguieron a Jesús por toda esa región del monte
donde Él enseñó lo que conocemos como el Sermón del Monte. Pero cuando usted y yo comenzamos en el versículo 1, el primer versículo, por favor póngale atención la forma como comienza. Dice: cuando bajó de la ladera de la montaña, cuando bajó del monte, dice, lo siguió una grande multitud, dice ahí en Mateo capítulo 8, versículo 1. Fíjese que el pasaje de hoy tiene lugar inmediatamente después del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, en el capítulo 4, aprendimos que grandes multitudes seguían a Jesús antes del Sermón del Monte. Pero ahora leemos que grandes multitudes siguieron a Jesús cuando bajó de la ladera del monte. Pero yo quiero, sin embargo, y debo comprender que Jesús no solamente está buscando grandes multitudes. ¿Me entiende? Él no solamente está interesado en las grandes masas. No. Él también está interesado en levantar discípulos. Él no quiere que la gente simplemente lo siga. Él quiere que las personas lo sigan a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. La enseñanza de Jesús sobre el Sermón del Monte debería haberlo dejado todo bien claro. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que Jesús continuará aclarando eso a través de una serie de milagros que demuestran su poder. Y a través de este diálogo explican el verdadero significado del discipulado. ¿Ok? Entonces, note usted que en el verso 2 nos refleja cómo el leproso se somete a la voluntad de Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo. El leproso, alguien inmundo, se somete a la voluntad de Jesús. Oh, lo tengo que decir otra vez. Alguien imperfecto, alguien pecador, alguien con una grande necesidad de recibir un milagro. Lo primero que entiende es la necesidad de someterse a la voluntad del Señor. Muchos de nosotros tenemos necesidad de Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios haga milagros en nuestra vida. Muchos de nosotros queremos que Dios nos limpie de nuestro pecado. Muchos de nosotros queremos que Dios quite de nosotros el orgullo y la vanidad que nos estorba. Pero nos cuesta someternos a la voluntad de Jesús. Este leproso entendió que lo primero que tenía que hacer para recibir su milagro era someterse voluntariamente a la voluntad de Jesús. Oh, Dios mío. Y fíjese que en el versículo 2 encontramos a este leproso por primera vez. Mire por favor lo que dice en Mateo capítulo 8 versículo 2. Dice: un hombre leproso se acercó. Oiga esto. Un hombre leproso se acercó. El Señor dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaréis el oportuno socorro para vuestras almas. El leproso se acercó,
Pero mire la actitud con la que se acercó. Se humilló ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La palabra que se usa acá para lepra en este versículo es una palabra que cubre una grande variedad de enfermedades de la piel. Entonces esta lepra puede ser diferente de lo que hoy, de lo que nosotros hoy le llamamos lepra. Pero de cualquier manera, lo que yo puedo ver es que este hombre estaba sufriendo mucho por causa de su lepra. La lepra no solamente lo había afectado físicamente, sino también lo había afectado social y espiritualmente. La ley del Antiguo Testamento era muy clara sobre cualquier persona que tuviera este tipo de enfermedad infecciosa en la piel. Por eso cuando usted va a Levíticos, en el capítulo 13, versículos 45 y 46, mire lo que la Escritura dice. La persona que padece una enfermedad tan contagiosa debe usar ropa rasgada, dejar su cabello despeinado, cubrirse la parte inferior de la cara y gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Verso 46. Mientras tenga la infección, permanece inmundo. Debe vivir solo y debe vivir fuera del campamento. Note usted que Moisés también instruyó al pueblo en Deuteronomios capítulo 24 y versículo 8. Mire lo que dice: en los casos de enfermedades leprosas, tenga mucho cuidado de hacer exactamente lo que los sacerdotes, que son los levitas, le instruyan. Debe seguir cuidadosamente lo que les he ordenado. ¿Me entiende? Esto era tanto para proteger a las otras personas de la contaminación, como para enseñarles también sobre el pecado y la santidad y la inmundicia. Pero yo conozco un montón de gente que no le importa eso, que no quieren proteger a otros, y por eso están las cosas como están, y por eso es que está el problema como está. ¿Me entiende? Porque algunos que creemos saberlo todo, ¿me entiende? En nuestra ignorancia desconocemos el que podemos estar afectando la vida de alguien más. Pero bueno, déjeme seguir adelante. Este hombre del que estoy hablando estaba en una situación desesperante, en una situación difícil. ¿Por qué, hermano José? Bueno, físicamente la lepra le había desfigurado su cuerpo y le había desfigurado su rostro. Óigame lo que le voy a decir. La lepra, el pecado, desfigura el rostro. Nos hace ver diferentes. Socialmente la lepra lo aisló de otras personas. Espiritualmente no podía participar de la comunidad religiosa. Mucha gente lo veía como un castigo de Dios. O cuando la gente lo miraba decía: este algo hizo, por eso le cayó esa maldición. Fíjese por qué. Esto fue hace más de 2000 años.
Pero yo siento que todavía hay gente en este tiempo, y quizá más ahora de las que había en ese entonces, que decían, a mí se me hace que algo tiene que estar pagando. Yo no sé si usted ha oído esa expresión alguna vez. Algo debe estar pagando, o la gente que lo conoció. Ay, Dios, es que si usted hubiera conocido esa chincha, hermano. Y algunas veces dentro de la misma comunidad cristiana, no tenemos compasión y misericordia para señalar a las personas que, como este hombre, han estado atrapados por un problema de lepra por tanto tiempo. Y lo que es más fácil para nosotros es atribuirle que el castigo que está viniendo o que está viviendo viene de parte de Dios. En aquel entonces este problema no tenía cura. ¿Aló? La lepra era considerada tan difícil de curar. Era como resucitar a alguien. Y entonces esta era la verdadera situación. Era una situación desesperante la que estaba viviendo este leproso. Estaba pasando por una situación desesperada. Pero note usted que sin familia, sin esposa, sin hijos, quizás sin padres, sin amigos, sin dinero, quebrado, desfigurado por la lepra. Dios mío, en una condición paupérrima. Pero todo eso no le quitó su reverencia por el Señor. No le quitó su reverencia por Jesús. En medio de todo su problema, en medio de toda su situación, él supo reconocer quién era Jesús. Y vino a él con reverencia, vino a él con respeto. Y la palabra del Señor dice que se sometió a la voluntad de Jesús. Algunas veces nosotros queremos milagros en nuestra vida. Queremos milagros en nuestra familia. Queremos milagros en nuestras finanzas. Queremos milagros en nuestra salud. Pero tenemos un problema. No sabemos qué es reverencia. No sabemos qué es respeto a Dios. Y no nos sometemos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Queremos llegar a Él con arrogancia, con orgullo. Y la Biblia dice que pensamiento de altivos y orgullo de corazón son pecado. Óigame lo que le estoy diciendo. Por favor, note la postura que tuvo este hombre emproblemado. Este padre de familia emproblemado. Esta madre de familia en problema. Note usted la postura reverente que tuvo. Que dice la palabra del Señor que se arrodilló delante de Jesús. ¿Sabe? Arrodillarte es un símbolo de humillación. Se humilló delante de Jesús. Note usted ese lenguaje reverente que él usó. Que cuando él se dirige al Señor Jesús, se dirige a él como Señor. Por favor, note usted su humildad. Dios mío, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios queriendo o necesitando algo de Él y nos acercamos con arrogancia? ¿Ah? Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Él no presume de Jesús, sino que simplemente se somete a su voluntad. Tenga en cuenta que ni siquiera pide específicamente la curación, sino que simplemente hace la declaración, le dice: Señor, si tú quieres, solo si tú quieres, yo sé que tengo lo que me merezco. Yo sé que esto yo me lo busqué.
Yo sé que yo provoqué que me dejara mi esposa, que me dejaran mis hijos. Yo sé que yo provoqué esta ruina. Yo sé que soy culpable. Pero si a ti te place, pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes. Mateo capítulo 8, versículo 2. Si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Note usted que en medio de su problema y de su calamidad, en el fondo de su corazón, él tenía fe que el personaje a quien él se le estaba acercando podía cambiar su situación, podía cambiar su vida, podía cambiar su futuro, podía cambiar su realidad. Este no tiene la menor duda sobre el poder de Jesús para sanar. Le dice Jesús, si tú quieres, yo sé que tú puedes. No, por Dios mío. Mire, hermano, ese leproso sucio, inmundo, apestoso, porque la lepra eran llagas podridas en el cuerpo que apestaban, hermano. Con todo eso, el otro problema es que él sabía que había una amenaza de muerte a todo aquel que se acercara a un rabino. Pero este se llenó de valor. Y con esa valentía vino a los pies de Jesús. Mire, con valentía, con reverencia, con humildad y con una confianza en Cristo para ser sanado. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. A mí me parece tan, pero tan interesante que cuando el leproso se le acerca, le dice, tú puedes limpiarme. Dios mío. Fíjese que él no le dijo, Señor, tú puedes curarme. Él le dijo, no, yo sé que tú puedes limpiarme. Tú puedes limpiarme. Hermano, cualquiera de las dos formas habría sido correcta. Pero es que la lepra era una enfermedad contaminante, por lo que la curación se definía en términos de limpieza. Pero finalmente note que el leproso viene específicamente a Jesús para ser purificado. Alabado sea su nombre. La suya no era una fe general en Dios, sino que era una fe específica en Jesús. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta que Jesús le muestra su compasión y su capacidad para sanar. Ese leproso se sometió a la voluntad de Jesús. Y la respuesta de Jesús al leproso es tan preciosa, hermano. Es tan hermosa como muestra de compasión y de capacidad para sanar. Mire el versículo 3. Mírelo por favor y mire lo que dice. Y Jesús dice, extendió su mano y tocó al hombre. Y le dijo, quiero, sé limpio. E inmediatamente el leproso, dice la palabra, se curó de su lepra. Mateo capítulo 8, versículo 3. Fíjese que los sacerdotes a menudo corrían hacia otro lado cuando venían a cuando se les acercaban los leprosos. Cuando un leproso entraba con necesidad a un lugar,
El sacerdote salía huyendo, no quería que se le acercara, ni mucho menos haría ningún intento compasivo por acercarse al leproso. Pero qué precioso es mi Jesús, que la palabra del Señor dice que Él extendió su mano. Ay, Dios mío. Él extendió su mano y estando como estaba, asqueroso, sucio, inmundo, la palabra del Señor dice que lo tocó. Jesús tocó a aquel hombre. A Él no le importó que el hombre estaba lleno de lepra, porque Él estaba lleno de compasión. A Jesús no le importó que él estaba infestado de lepra, porque Jesús sabía que él estaba saturado de compasión. Alabado sea su nombre. Entonces Jesús, mire hermano, Jesús pudo haberle hablado a la distancia. Jesús le pudo haber dicho a Pedro, vayan ustedes muchachos, atiéndanlo. Pero no. Fue Jesús en persona quien dice la palabra del Señor que decidió tocar a aquel leproso. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida hoy. Oh, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Todos nosotros en alguna parte de nuestra alma, en alguna área de nuestra vida, tenemos cosas ocultas, debilidades que son muestra de lepra. Pero quieres que te diga algo, con todo y tu debilidad, con todo y tu problema, el Señor quiere tocarte. Él quiere tocar tu vida, Él quiere tocar tu corazón, Él quiere tocar tu familia, Él quiere tocar a tus hijos. El Señor, Dios mío, Él quiere tocarte a pesar de tu lepra. Óyeme, nadie más tocó al leproso, nadie más. Oh, Dios mío. En primer lugar, la gente tenía un miedo espantoso de contraer la enfermedad. La gente tenía un miedo espantoso de, por mucho que fuera su hijo, por mucho que fuera el esposo, por mucho que fuera el hermano, por mucho que fuera quien fuera, la gente tenía miedo de acercarse y lidiar con esa enfermedad. En segundo lugar, es que el problema era que cuando tocabas a un leproso, esa lepra te hacía ceremonialmente inmundo. Y nadie quería ser inmundo, hermano. Pero Jesús extendió su mano. Oh, alabado sea su nombre. Yo me pregunto y te pregunto a la vez. ¿Qué crees que pensó el leproso cuando Jesús extendió la mano para tocarlo? ¿Qué crees que pasó en el corazón de aquel hombre? Dios mío, esto me hace recordar a mí la historia de un muchacho que llegaba a nuestro ministerio allá en la ciudad de Guatemala. Cuando era el día de la cocina del amor, nosotros, yo como estaba comenzando la cocina del amor, yo me ponía mi corbatilla y me ponía bien guapo y me ponía bien porque yo siempre creía que aunque eran indigentes, aunque eran desamparados, ellos tenían el derecho de ser tratados con dignidad. Y le voy a decir, es lo mismo que sigo pensando hasta el día de hoy, que si vas a hacer algo por la gente necesitada, tienes que hacerlo con dignidad.
Y yo me recuerdo que yo llegaba con mi ropita, mi trajecito bien limpiecito y mi corbata. Yo llegaba bien y de repente en la puerta había un muchacho que se llamaba Jonatán. Un desamparado, un indigente. Óigame, hermano amado. Los mismos desamparados que andaban con él le hacían bullying. Se burlaban de él porque olía mal. Pero cuando yo llegaba al ministerio, yo me paraba en la puerta esperando que ellos vinieran. Y de repente yo miraba que bajo el efecto del alcoholismo, de la química que ellos consumían, yo miraba que este hombre cuando se iba acercando al ministerio, trastumbaba por querer ser el primero. Y cuando me miraba en la puerta me gritaba, Pastor Freddy, y abría sus brazos, hermano, y corría donde yo estaba y me abrazaba, hermano. Y me abrazaba. Perdóneme por favor lo que le voy a decir. Él ya no está, él está en la presencia del Señor. Pero él lloraba en mi hombro. El olor era insoportable, pero él lloraba en mi hombro. Tenía piojos, estaba mal. Me abrazaba, hermano. Y cuando él terminaba y se entraba, yo miraba mi trajecito todo mojado, hermano. Pero si eso era capaz de hacer alguien como yo, imagínese, yo siempre me pregunté qué pasaba en la mente de Jonatán cuando se acercaba a querer darme el abrazo que le habían rechazado en su casa. Y ahora me pregunto, ¿qué cree usted que pasó por la mente de este leproso cuando vio que los brazos del amado, del Cordero de Dios, se extendieron a él para abrazarlo, para tocarlo? Oh, es posible que él había olvidado la experiencia de sentir un abrazo, un toque de alguien que estaba supuestamente destinado para amarlo. Posible que él, por causa de su enfermedad, no había sido tocado por nadie. Y la pregunta es qué es lo que pasa con la multitud que estaba viendo lo que estaba sucediendo. Yo le voy a decir lo que alguna gente me dijo a mí. Cuando Jonatán me manchó mi saco, se me acercó uno y me dijo, pastor, me dijo, ten cuidado porque tu traje está contaminado, me dijo. Y yo le dije, sí, mijo, le dije, pero peor estaba yo cuando Jesús me abrazó y con su sangre preciosa y bendita me limpió de mis pecados. ¿Qué pasaba con la multitud que estaba alrededor de Jesús? ¿Qué pasó por la mente de aquella gente? ¿Qué debió haber pensado aquella gente? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué estás haciendo, Jesús? Te vas a volver inmundo. Más importante aún, ¿qué pensó Jesús cuando extendió la mano y tocó a aquel hombre? ¡Oh! Es que los ojos y el corazón compasivo de Jesús vio a una persona, a una criatura que fue hecha a la imagen y a la semejanza de Dios, necesitada de compasión, necesitada de un milagro de sanidad. Yo creo que es significativo que Jesús no limpió al leproso primero y después lo tocó, sino que la Biblia dice que aun cuando él todavía era un leproso,
Jesús lo limpió. Cuando digo que lo limpió, es que su amor le limpió la necesidad que había en su alma. Primero lo tocó y después le quitó el problema. Es que Jesús no quiere que seamos limpios primero, antes de tocarnos con la salvación. ¿Me entiende? Jesús se acerca a nosotros y óigame lo que le voy a decir, por favor. Él nos toca justo ahí donde estamos, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia. Él primero nos salva y después nos limpia. Oh, yo le conté a usted la ilustración. Cuando yo venía llegando a casa con mi traje limpio, de color blanco, y de repente una de mis hijitas, que estaba re chiquitita, de 1 añito, apenas caminaba, cuando me vio, papi, y se me tira con los brazos abiertos, mire hermano, yo no me pude resistir. Yo bajé mis brazos y la tomé en mis brazos, y cuando la tenía cerca de mí, sentí el olor. Pero quiere que le diga algo, mi amor por ella fue tan grande que la abracé. Primero la abracé y después la limpié. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús toca al leproso. Oh, Dios mío, usted tiene que entender que tocar al leproso debería haber hecho inmundo a Jesús. Pero es que con Jesús era todo lo contrario. Dios mío, en lugar de que Jesús se volviera inmundo, el leproso fue limpio. Aleluya. Es que tenemos que entender que Jesús es perfecto, que Jesús es santo, que Jesús es sin pecado, que Jesús es divino. Él no puede ser corrompido por el pecado. Que cuando Jesús se acerca y nos toca, hermano, no hay peligro de que Él sea contaminado por nuestro pecado. Más bien nosotros somos limpiados por su santidad. Alabado sea su nombre. Y fíjese, Jesús responde al leproso con 2 frases bien breves. Y cada una de esas frases, hermano, las cuales él usó en el griego, le dijo: quiero, sé limpio. Por favor, note esas palabras. Esas palabras de Jesús que le reflejan algo glorioso y maravilloso al leproso. El leproso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: es que yo estoy dispuesto. No solamente quiero, es que estoy dispuesto. Sé limpio. Oh, a mí me gusta la forma como J.B. Phillips traduce la respuesta de Jesús. En la traducción de Phillips, el leproso dice: si quieres puedes limpiarme. Y luego Jesús le responde: por supuesto que quiero. Sé limpio. Aleluya. Hermano, y eso es exactamente lo que pasó. Que cuando Jesús extendió sus manos y tocó al leproso, inmediatamente se curó de su lepra. Y la Biblia en el libro de Lucas nos dice que este hombre estaba cubierto de lepra. Lucas capítulo 5 versículo 12. Pero sin embargo, fue sanado. Por favor, piénselo, este estaba cubierto.
torso, sus piernas, sus pies, su abdomen, sus brazos, su cuello, su cara. Y la lepra desapareció instantáneamente. Óigame, como el corito que cantábamos de niños. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el poder de Cristo demostrado en este milagro. Óyeme lo que te voy a decir. Jesús tiene poder para limpiar en un instante y hacerte absolutamente limpio, absolutamente limpia para la gloria de Dios. En el punto número 2, aprendemos que el Señor honró la ley. Óigame por favor, eso es lo primero que aprendemos del pasaje hoy, que Jesús tiene poder para limpiar. Pero en segundo lugar, quiero que usted note que Jesús honró la ley. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que ordenó Moisés como testimonio para ellos, dice Mateo 8:4. Óyame por favor lo que le voy a decir. Acá en primer lugar el Señor le está instruyendo al leproso que vaya al sacerdote y le ofrezca un regalo. Pero si aquel no hizo nada, sí, pero está escrito. ¿Ah? Él no hizo nada, sí, pero está escrito y tienes que honrar lo que está escrito. No hizo nada, pero quiero porque aquí dice que le vayas y le des un regalo por el milagro que recibiste. El hombre, Dios mío, el hombre pudo haber sido limpiado de su lepra, pero todavía estaba ceremonialmente impuro hasta que fue al sacerdote. Es que esto era parte de la ley. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento, esta ley estaba registrada allí en Levítico 14. El hombre tenía que ir a Jerusalén para que le hicieran una inspección. Esta curación tuvo lugar en Capernaum. ¿Sabe qué significa esto? Que este hombre tenía que, Dios mío, tenía que caminar 160 kilómetros para llegar a Jerusalén. Dios, ¿se imagina el sacrificio? Una vez que el leproso llegaba a Jerusalén, entonces el sacerdote lo inspeccionaba para ver que verdaderamente estuviera limpio. Y luego había un ritual específico que involucró a dos pájaros. Uno fue asesinado y el otro liberado. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. El hombre tendría que lavarse la ropa, afeitarse todo el cabello y bañarse con agua. Y luego tenía que ser parte de ese ritual adicional en el séptimo día. Luego en el octavo día traía 3 animales para el sacrificio como una ofrenda por la culpa, otro como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Óigame, yo no sé qué piensa usted, pero para mí que eso es mucho trabajo. Pero ¿por qué era tan importante para que el hombre hiciera todo esto? Bueno, era importante porque era la única forma que este hombre fuera devuelto a su comunidad. A pesar de que ya estaba curado. El sacerdote aún necesitaba examinarlo y declararlo limpio antes de que pudiera regresar con su familia y sus amigos. Es que también era parte de la ley ceremonial de Israel. Jesús
fue acusado con frecuencia, fue acusado de violar la ley. Pero hermano, este fue un testimonio que Jesús honró, que honró la ley y animó a otros a honrarla también. Entonces honró la ley en primer lugar. En segundo lugar, la ley ceremonial aún no se había cumplido, sino hasta en la cruz. Quizá usted se pregunte, pero ¿por qué era tan importante que se honrara la ley cuando ya no seguimos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento? Cuando ya no ofrecemos sacrificios ni participamos de estos rituales del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús honró estos mandamientos? Bueno, es que debemos recordar que cuando Jesús hizo estas cosas, la ley ceremonial aún no se había cumplido. Porque la ley ceremonial no se cumpliría sino hasta que Jesús fuera a la cruz. Todos los sacrificios, todos los rituales apuntaban hacia el sacrificio máximo que Jesús haría en la cruz del Calvario cuando muriera por nuestros pecados. Y esta es en realidad una de las razones por las que Jesús le ordenó al hombre que no le contara a nadie sobre la curación. Jesús solía decirle a la gente que sanaba que se mantuvieran calladas, porque estaba evitando la confrontación con los líderes judíos hasta que llegara el momento adecuado. Estaba protegiéndose de un conflicto prematuro con las autoridades. ¿Por qué? Porque tuvo que esperar el tiempo específico y especificado para ir a la cruz del Calvario. En el Evangelio según San Marcos nosotros aprendemos que el hombre salió y dice la Biblia que se lo dijo a todos de todas maneras. Oiga esto. Jesús le dice al hombre que se calle y este sale y se lo dice a todos. Jesús nos dice a nosotros que salgamos y lo digamos a todos, pero nos quedamos callados. Aquel le dijo no digas nada y lo dijo todo. A nosotros nos dice ve por todo el mundo y predica el evangelio y no lo hacemos. Lo tercero fue que Jesús cumplió la ley de Dios. La Biblia nos dice que Jesús cumplió esa ley en Mateo capítulo 5 versículo 17. Miren lo que dijo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolirlos sino a cumplirlos. Hermano, Jesús guardó la ley de Dios perfectamente en todos los aspectos. Él obedeció la ley moral y también siguió todos los aspectos ceremoniales de la ley. Jesús honró la ley para poder cumplirla como un sacrificio perfecto por nosotros en la cruz del Calvario. Y fíjese, ese es nuestro segundo punto esta mañana. Perdón, esta tarde, esta noche. Que Jesús honró la ley. El tercer punto es que Jesús tiene poder para limpiarnos del pecado. Entonces, Jesús tiene el poder para limpiar. Jesús honró la ley. Y finalmente, Jesús tiene poder para limpiarnos de pecado. El asombroso poder de Jesús para limpiarnos. Dios mío. Óyame por favor esto. Una vez más usted y yo tenemos que recordar que todos los milagros de Jesús también tenían un significado espiritual. Porque en este caso la lepra es un símbolo de la inmundicia del pecado.
cómo el pecado desfigura, cómo el pecado contamina, cómo el pecado se riega, se esparza, cómo el pecado nos aísla y cómo el pecado es incurable por el hombre. Usted y yo tenemos que admitir y reconocer que somos impotentes para limpiarnos nosotros mismos del pecado, pero que nuestro bendito Señor y Salvador Jesús tiene el poder para limpiarnos. Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. Es que Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por todos nosotros. Y cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, Jesús se presenta a sí mismo como el perfectamente limpio en Él. Cristo es sacerdote y sacrificio, y nosotros somos los destinatarios de su gracia. Alabado sea el nombre bendito de Jesús. Óigame, es que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Eso es lo que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Oiga lo que dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola por el lavamiento con agua mediante la palabra y presentándola a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni contaminación, pero santa e intachable. Y así como el leproso obedeció la ley ceremonial y pasó por el ritual del lavado y de la purificación, Jesús nos lava espiritualmente para presentarnos así como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Óigame por favor, yo estoy terminando. La sangre bendita de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la sangre bendita de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice: Dios es luz, y en Él no hay oscuridad alguna. Si caminamos en la luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con nosotros, y la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Si afirmamos no tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como el leproso estaba lleno de lepra, nosotros también estamos llenos de pecado, hermano. Y sin embargo, así como el leproso quedó limpio de toda su lepra, así la sangre bendita de Jesús nos purifica de todo pecado. El precio que Jesús pagó en la cruz fue más que suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada, absolutamente nada, entrará jamás por las puertas del cielo. Nada, absolutamente nada impuro. Nada impuro va a entrar en las puertas del cielo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Nunca entrará en él nada impuro, ni el que hace vergüenza o engaño, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al igual que el leproso, hermano,
Usted y yo no nos podemos limpiar a nosotros mismos, porque solo Jesús tiene poder para limpiarnos. Solo Jesús tiene el poder para limpiarnos, para poder entrar al cielo. Entonces, en conclusión, este leproso estaba lleno de lepra. Y te digo algo, la Biblia dice que tú y yo también estamos llenos de lepra. La única pregunta que queda es, ¿vamos a hacer lo que hizo este leproso? Que dice la Biblia que él vino a donde estaba Jesús. Dios mío. Él vino a donde estaba Jesús para que Jesús lo sanara, para que Jesús lo limpiara de su lepra. Como el leproso, nuestra condición es desesperada sin Cristo. El leproso creía que Jesús podía curarlo personalmente. Y por eso yo tengo que preguntarte a ti, ¿crees tú que Jesús puede perdonar tu pecado? No solo perdonar el pecado, sino perdonarte a ti. No solo perdonarte, sino limpiarte. Para limpiarte de toda maldad, para hacerte completamente limpio ante sus ojos. ¿Crees? Oye, déjame terminar repitiéndote esto. Jesús tiene poder para limpiar. Y cuando tú vienes a los pies de Jesús creyendo, Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Cuando tú vienes a Cristo diciendo, Señor, si quieres, límpiame, yo te prometo que Jesús te va a responder, por supuesto que quiero, sé limpio. Y entonces ese milagro glorioso se da en tu vida y tú llegas a hacer lo que no puedes hacer en tu propia fuerza. Y ese es el poder glorioso, es el poder asombroso de un Jesús que nos puede limpiar de toda lepra, de todo pecado. Óyeme por favor lo que te estoy diciendo. Ese es el poder y el amor de Cristo que hoy ofrece para ti. Ahí donde estás, habla con Jesús. Dice la Biblia que todos nosotros, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos hemos descarriado. Dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino, cubiertos de lepra. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, para que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí donde estás, óyeme, alguien me dijo a mí el otro día, pastor, yo tengo 30 años de ser cristiano. Y yo le dije, te entiendo, pero no importa que tenga 100. Mientras andemos en este mundo corrupto, el pecado siempre se pega en nuestros ágapes, en nuestras vestiduras, en nuestra vida. Pecamos de omisión, pecamos de comisión, pecamos de ignorancia. ¿Me entiende? A veces pecamos por inocencia. Pero cuando entendemos que Jesús puede limpiarnos de esa lepra, las cosas son diferentes.
Por eso es que ahí donde tú estás ahora, yo te quiero invitar a que hables con Jesús por un momento. Tú conoces tu situación. Tú conoces tu situación. Tú sabes exactamente dónde es que estás parado con el Señor. ¿Me entiendes? Tú sabes exactamente cómo está tu vida con el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que no podemos escondernos. Él nos conoce. Él sabe nuestra condición. El fuego todo lo desnuda, el fuego todo lo descubre. Él lo conoce todo. Por eso ahí donde estás, habla con tu Señor. Habla con tu Padre de misericordia. Habla con Jesús. Dile, Señor, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Señor, como dijo tu siervo el salmista, aún de las cosas que me son ocultas, líbrame, Señor. Porque hay cosas en nuestra vida que están escondidas. Hay áreas en nuestra vida que están débiles, que te fallan, que te deshonran. Pero hoy apelamos a tu gracia y apelamos a tu misericordia en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, pídele, Señor, dile, por favor, perdóname. Perdóname. Límpiame con tu sangre bendita y carmesí. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret, límpiame. Dile al Señor, límpiame. Yo reconozco que he fallado, que he pecado. Señor, yo bendigo a nuestra hermana Tonita de Contreras que está ahí con su hijito Valdemar, Señor. Yo la bendigo en el nombre glorioso de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque ella ha sido una madre ejemplar, Señor. No perfecta, pero ejemplar. Oro hoy porque la sangre bendita del Cordero de Dios venga sobre su vida desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, glorifícate en la vida de nuestra hermana Tonita y de cada uno de sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro por Juan Manuel Paniagua, que le han encontrado un tipo de contaminación en su sangre. Por favor, Señor, que tu sangre bendita y carmesí toque la sangre de ese santo varón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por Luis Pedro y Jocelyn López Brand. Señor, que Luis Pedro está en el intensivo peleando con el COVID. Por favor, ten misericordia, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por Marlon Mazariegos Álvarez, allá en el intensivo del Hospital Roosevelt. Que tus ángeles, Señor, vayan y lo ministren. En el nombre de Jesús, levántalo para la gloria de tu nombre. Nosotros te bendecimos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Oramos por Sofía, Señor, la nieta de mi tía Blanca. Por favor, ten misericordia. Oramos por Elmer Otoniel, aquel niño de 6 años, Señor. De 6 años, necesitado de un milagro en ese tumor maligno que le han detectado. Señor, yo oro por Angélica Gudiel de Pasaco, Señor, que también está muy mal. Por Gabriela y Oliver, te pido que tengas misericordia de ellos. Señor, yo oro por el pastor Domingo Monje Rodas.
Por favor, levántalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, por los hijos de nuestra hermana pastora Lourdes Salinas, de Luis y de Lita, Señor. Salinas, que viven en Chile y que han dado positivo al COVID también, Señor. Señor, ten misericordia del ex Ureña, de su familia. Sigue glorificándote en la vida de Matthew Estes, en la familia de Ángela Estes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, hoy te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado para compartir tu divina y exquisita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Ok? Gloria al Señor. Oiga, no se vaya a perder la enseñanza de mañana, porque mañana vamos a seguir en Mateo capítulo 8 y vamos a estudiar del versículo 5 al 13. Y oiga lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. Este tema, el tema de mañana, se llama Rompiendo la barrera del tiempo. Y vamos a hablar de otro de los milagros que el Señor hizo de sanidad. ¿Ok? Así es que los espero mañana en el glorioso nombre de Jesús. Los bendigo con todo mi corazón. Oro porque mi Señor me los siga coronando de favores y de misericordia. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre sus vidas. Y les veo mañana en el nombre de Jesús. Te amo, Johanita, y me da tanto gusto verte ahí. Tía Vilma, Dios te bendiga. Seguimos peleando por ti y por tu familia. Wanda, Dios te bendiga. Maggie, God bless you. Give my love to your beautiful family. María Collins, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Valdemar, te quiero mucho. Dios te bendiga. Dale un abrazo a tu madrecita por mí, por favor. Hermana Jessica Bustamante, Dios te bendiga. Angie, que el Señor te guarde. Y me dio tanto gusto tenerte allí. Tía Blanca, cuídate mucho. Dios te bendiga. Te amo y te bendigo. Oh, tía Blanca, hoy vino tu sobre. Hoy vino tu correo. Muchas gracias por tu generosidad. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Siempre me bendice mucho saludarla. Aura no sabe cuánto me bendice. Usted no se imagina cuánto me alegra cada vez que la miro conectada allí a las enseñanzas. Quiero que sepa que su hijo Josué tiene un corazón, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y también su esposa Vicky y su hijo. Así es que la bendigo con todo mi corazón. ¿Ok? Muchas gracias, Valdemar. Dile a tu madrecita que la admiro, la respeto y la quiero mucho y que mi Dios la bendiga. Pamela, te quiero mucho, mija. Tú no te imaginas lo feliz que me pongo cuando te miro allí. Y quiero que sepas que estoy orando mucho, mucho por tu hija. ¿Ok? Y por ti también, porque yo sé que en el fondo uno también es humano y estamos todos sintiendo lo que está sucediendo. Pero seguimos adelante. ¿Ok, mija? Así es que te bendigo con todo mi corazón. Vicky, nunca vayas a cambiar, por favor. Te bendigo con toda mi vida. Así es que pasen buena noche. Dios les bendiga y los miro mañana. No se me queden. ¿Ok? Dios les bendiga. Pasen buena noche. Bendiciones.